Hola, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Soy estudiante de enfermería de la Universidad Estatal de Guayaquil. En este caso les voy a hablar sobre el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. ¿Ok? Principalmente, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Es una enfermedad respiratoria grave de inicio súbito, eso quiere decir que puede darse de la nada, producida por una respuesta inflamatoria intensa del pulmón, producida por una agresión directa o indirecta, ya que esto puede ser por causas subyacentes, enfermedades que haya tenido antes o traumatismos directos, como golpes exactos en la parte de los pulmones. Esta inflamación va a ocasionar un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, lo que va a permitir el paso del líquido, donde ese líquido va a contener proteínas y células inflamatorias que van hacia los alveolos, la cual sabemos que, o bueno, para los que no sepan, es básicamente la membrana donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, como consecuencia, se produce un edema pulmonar no cardiogénico y va a haber un colapso alveolar y una alteración severa del intercambio gaseoso, ya que esta es la estructura donde se da, como ya lo mencioné, provocando una hipoxemia profunda y persistente que no mejora. Su importancia clínica radica en que es una emergencia médica grave y potencialmente mortal, como ya lo mencionamos, debido a la hipoxemia severa que compromete la oxigenación de los tejidos y puede provocar, la falla multiorgánica. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de distrés respiratorio y otras insuficiencias respiratorias? Pasa que otras insuficiencias respiratorias se originan por una respuesta inflamatoria pulmonar severa que daña la membrana alveolo-capilar, produciendo el edema pulmonar no cardiogénico y una hipoxemia grave, que no mejora adecuadamente con oxígeno convencional. Esto es lo que caracteriza al síndrome de distrés respiratorio, a que no mejora la, la oxigenación. Así pongamos oxígeno suplementario, así intentemos pues darle oxígeno, no va a mejorar, porque el daño es directamente a los capilares alveolares. Entonces, a diferencia de, de otras insuficiencias, los pulmones aquí se van a volver rígidos y el intercambio gaseoso va a estar profundamente alterado, por lo que se suele requerir ventilación mecánica. En cambio, en otras insuficiencias respiratorias se deben principalmente a alteraciones ventilatorias o de la relación ventilación-perfusión, como ocurre en el asma, en el EPOC, en la neumonía leve o el edema pulmonar cardiogénico. Listo, entre las causas directas e indirectas, como mencionábamos al principio, en las causas directas podemos encontrar neumonía grave, que es una de las causas más frecuentes. La infección produce una inflamación y daño alveolar difuso, ¿no? Porque aquí es donde se desarrolla el proceso de infección. Aspiración de contenido gástrico, el ácido gástrico lesiona gravemente el tejido pulmonar, pues por el contenido, ¿no? Sustancial del ácido. La inhalación de sustancias tóxicas como humo, gases químicos o vapores irritantes que dañan directamente los alveolos, ya que nosotros al respirar e inspirar y darse el intercambio gaseoso en estas membranas, pues lo que inspiramos va directamente si bien a afectar o ayudar. En la contusión pulmonar, pues por traumatismos torácicos como en accidentes de tránsito, ¿no? Cuando se caen de espaldas y hay un golpe severo, profundo y directo, genera un traumatismo dañando también los alveolos. El ahogamiento o casi ahogamiento, la entrada de líquido a los pulmones provoca un edema pulmonar no cardiogénico, las infecciones pulmonares severas, ¿no? Entre las causas indirectas son como las causas subyacentes, ¿no? Donde por ejemplo, la sepsis es la causa indirecta más frecuente, ya que la respuesta inflamatoria genera el edema en los pulmones, ya que inicialmente no fue el daño allí. Empezó en otro lugar y se hizo una sepsis y por lo consecuente, pues llegó a dañar
la membrana capilar del alveolo. Listo, otro punto es el shock hipovolémico, el séptico. La mala perfusión y la inflamación dañan las membranas alveocapilares. La pancreatitis aguda, ya que esta libera enzimas y mediadores inflamatorios que lesionan el pulmón. Los politraumatismos, como ya mencioné, las transfusiones masivas de sangre, las quemaduras extensas y las cirugías mayores. Entre otros factores predisponentes, que básicamente esto se centra en los hábitos que suelen tener las personas. Está el alcoholismo crónico, el tabaquismo, las enfermedades pulmonares previas como enfermedades subyacentes que mencionamos, la inmunosupresión. Los alvéolos tienden, como todo, a ser más sensibles cuando hay un sistema inmunológico inmunodeprimido. La edad avanzada, debido pues a la deficiencia, ¿no? De la edad, la malnutrición, hospitalización, especialmente en áreas de UCI, las cuales son áreas de mucho riesgo debido al progreso de enfermedades. La ventilación mecánica prolongada o mal manejada. Ok, ¿qué pasa aquí? Aquí sucede básicamente, ¿no? Que va a haber directamente el daño a nivel alveolo capilar, donde va a haber la lesión de la membrana entre alveolos capilares, que va a permitir el paso anormal de líquidos y proteínas. Esto va a hacer que haya un aumento de la permeabilidad y la inflamación va a incrementar la permeabilidad vascular, facilitando la filtración de líquido al espacio alveolar. Como dijimos anteriormente, pueden ser líquidos de proteínas, sustancias inflamatorias, y esto va a provocar el edema pulmonar no cardiogénico, como vemos aquí, que pues va a estar relacionado netamente al daño alveolo capilar, no en cuanto a una relación con falla cardíaca, afectando la oxigenación, o sea, la perfusión. Y eso va a hacer que haya una alteración del surfactante, donde va a disminuir la función del surfactante, provocando ya el colapso alveolar y el mayor esfuerzo respiratorio. Y esto es lo que finalmente va a llevar a la hipoxemia y a la distensibilidad, donde va a haber la reducción del intercambio gaseoso y de la expansión pulmonar, causando la hipoxemia persistente y no mejorable. Aquí podemos ver una imagen donde básicamente aquí se supone que pues está bien, ¿no? La fisiopatología se supone que está bien. Aquí es cuando ya hay el paso de líquido y ya hay descamación del epitelio bronquial, una injuria epitelial mediada por neutrófilos, etcétera, ¿no? A nivel microscópico. En cuanto al tratamiento y manejo clínico, podemos ver entre sus signos y síntomas, los síntomas respiratorios, la disnea intensa y de inicio rápido, o sea, súbito, la taquipnia, sensación de falta de aire, que eh, es frecuente, el uso de músculos accesorios por el esfuerzo y como una medida de compensación del cuerpo, y la tos generalmente seca. Los signos clínicos, pues la hipoxemia severa refractaria al oxígeno, la cianosis en labios, lechos unguiales, estertores crepitantes bilaterales a la auscultación, disminución de la expansibilidad torácica por el uso de músculos accesorios, la taquicardia y la alteración del estado de conciencia, perdón, por la hipoxia, ya que no va a haber una buena perfusión a nivel del tejido cerebral. Y en signos sistémicos, pues producto de todos estos signos clínicos, va a haber ya una falla a nivel sistémica, donde va a haber ansiedad, agitación, sudoración, hipotensión y la fatiga extrema debido al cansancio del paciente y del cuerpo al intentar compensar esa falta de aire que siente. Entre sus exámenes diagnósticos tenemos la gasometría arterial, la tomografía axial computarizada, la radiografía de tórax. En la gasometría, pues obviamente vamos a valorar y a revisar los valores normales de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono, y ahí vamos a encontrar la alcalosis respiratoria iniciada, acidosis respiratoria, disminución de la relación de presión parcial de oxígeno y de frecuencia y de fracción inspirada, perdón, de oxígeno. En la radiografía de tórax, pues para ver si hay infiltrados alveolares bilaterales, un patrón difuso, no localizado o un traumatismo, ¿no?
principalmente para eh, confirmar, verificar la causa. Diagnóstico diferencial, bueno, aquí es fundamental destacar otras causas de insuficiencia respiratoria. A eso nos referimos a las causas subyacentes, como el edema pulmonar sí cardiogénico, la neumonía, una embolia pulmonar, una exacerbación de EPOC o asma por el proceso de enfermedad prolongado que ya viene el distrés respiratorio como consecuencia y hemorragia alveolar. En cuanto a la valoración y monitoreo del paciente, en cuanto a los que competen los cuidados de enfermería, pues obviamente monitorizar los signos vitales de forma continua, especialmente frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial y temperatura, los cuales en caso de que llegue el patrón respiratorio a estar alterado, inmediatamente el cuerpo en modo de compensación van a alterarse estas constantes vitales. Vamos a evaluar constantemente la saturación de oxígeno y cuando estén indicados los gases arteriales, una gasometría. Vamos a valorar el patrón respiratorio, uso de músculos accesorios, la disnea, si hay cianosis, taquipnia, etc. Observar el estado neurológico, vamos a usar escala de Glasgow, perdón, nivel de conciencia, agitación o confusión. Vamos a controlar el balance hídrico estricto, pues producto del edema, ¿no? Vigilar parámetros del ventilador mecánico si el paciente está intubado y registrar cambios clínicos y comunicar oportunamente al equipo médico para la evaluación, ¿no? Del paciente. En cuanto a cuidados preventivos, pues en pacientes complicados sabemos que hay que hacer cambios posturales para prevenir úlceras por presión, medidas de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, higiene oral, elevación de la cabecera 30 a 45 grados, profilaxis para tromboembolismo venoso según protocolo. Sabemos que los pacientes encamados corren el riesgo pues, de hacer un tromboembolismo venoso. La prevención de infecciones mediante técnicas de asepsia y antisepsia y el control de la nutrición, preferentemente nutrición enteral temprana y sobre todo apoyo emocional al paciente y la familia, reduciendo la ansiedad y el estrés. Bueno, son las complicaciones, el tipo de prevención, el tipo de manejo clínico, signos y síntomas y sobre todo el manejo como tal de esta patología. En conclusión, el síndrome de distrés respiratorio es potencialmente mortal y mucho más complicado que otras insuficiencias respiratorias porque a diferencia de otras insuficiencias respiratorias, el síndrome de distrés respiratorio tiene un daño directamente a la membrana alveolo-capilar, mientras que otras insuficiencias respiratorias puede ser por una disminución del oxígeno, puede ser por el entorno o por alguna enfermedad, pero no directamente de la membrana alveolo-capilar. Entonces, este síndrome lo hace mucho más grave, ¿ok? Entonces, podemos considerar que el síndrome de distrés respiratorio agudo es una emergencia clínica que debe ser tratada a tiempo para no... eh, para evitar complicaciones. Gracias.